www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Pero perdón, sobre el ITEVI, sobre el ITEVI, sobre ese mismo punto, yo le tengo una pregunta. ¿Y si en vez de aumentar del 16 al 18, bajamos al 10 y ampliamos la base? No te da el rendimiento de recursos necesarios para cubrir la brecha del déficit que tú necesitas cubrir, porque una parte del déficit que nosotros ¿Cuánto va a significar ese incremento del 16 al 18 en términos de recaudación? 11.000 millones. Si bajamos al 10 y ampliamos la base... No da, él te dice que no da. Pero ¿en cuánto queda? Yo tengo, por favor, una pregunta. Mira, déjame explicarte. Por cada punto del ITEVI, tú tienes una recaudación aproximadamente de 5.500 millones. Por cada punto del ITEVI. Si tú disminuyes un punto, tú dejas de recaudar ese monto equivalente. Si tú aumentas más o menos, porque hay un aspecto de administración tributaria. Claro, va a aumentar la evasión en la conforme que aumenta la tasa. Bueno, entonces tú tienes que mejorar la capacidad tributaria, quiere decir que tiene que hacer si eficientizamos la aplicación de la ley. Como director de impuestos internos tenemos que mejorar la eficiencia. Ahí voy. Yo le quiero hacer una pregunta doble y no intervengo más después de eso. No, ¿y por qué? La primera es: ¿cuál es el criterio para establecer el impuesto a los vehículos? Que ya no va a ser por el marbete, sino el 1% de su valor. Hay dos criterios. Hay dos criterios fundamentales. Primero, tú tienes que los vehículos están sujetos a dos tipos de impuestos que están separados. Uno es el impuesto que se denomina la primera placa. Que es 17% de su valor. Claro, ustedes se recordarán que esto modificó lo que teníamos como cuando se modificó toda la estructura arancelaria por el TLC. ¿Ese está vigente ahora o se aumenta? Está vigente. O sea, se queda igual. Eso no se aumenta. Okay, lo que se le incluye es un impuesto verde, y esto es muy importante. ¿Un impuesto verde? Sí, es un impuesto verde. A la radiación de impuesto verde. No sé, yo sé que tú eres un defensor de este tipo de instrumentos, porque por primera vez en República Dominicana vamos a tener un impuesto que para los vehículos no solo el 17% de la primera placa, sino en función del CO2 emitido. No del costo, no del valor de vehículo. No, para la primera matrícula. Ajá, para la matriculación. Tú vas a tener que... Hay una tabla que hay una tabla. Hay una tabla en función de la emisión. ¿Dónde tienes esta información? Todos los vehículos nuevos. Ese es para el primero. Claro, para la primera placa. Para la primera placa. Claro, y luego está el impuesto de circulación. Para los que existen ya, para los que tienen placa. Lo que existen, que es lo que nosotros llamamos el marbete. Ok. Ese marbete se va a sustituir. No, se queda el marbete, pero se cambia el concepto del impuesto. De hecho, es más o menos el mismo concepto. Lo que varía es la tasa del impuesto. Pero se le va a poner un 1% del valor del vehículo. Es 1% del valor del vehículo. Se deprecia todos los años. ¿Cómo se va a calcular esa depreciación? En función de la tabla que ya tú tienes, tú puedes entrar por internet, la puedes buscar, la Dirección General de Impuestos Internos. Claro, la depreciación se toma en cuenta. Y en la casa también el valor del mercado se toma en cuenta. ¿Cómo una casa que aumenta cada año? El valor del mercado. Lo que pasa es que el ajuste de los valores en las propiedades inmobiliarias va con los economistas, que aquí está Magín, no puedo quedar yo mal. ¿Cómo se hace? Magín, tengo que decir que es con rezago. Dicho en buen dominicano, se hace con retraso. Eso se hace en función de los valores que establece el catastro. Sí. Pero en el caso de los vehículos, perdón, Julio. Se quedó algo pendiente. No, pero espérate, Julio. Pero se quedó algo pendiente porque pasamos de la casa a los vehículos. Ajá. Sí. Y cuando pasamos de la casa a los vehículos, estábamos en el planteamiento de que decía Guarocuya que pocas casas tienen un valor. No pocas casas, Julio. No, Julio, no, tampoco, no. Yo te quiero decir que en proporción a la población es relativamente pequeño. En proporción a la población. Ahora sí es relativamente pequeño. Pero eso no quiere decir que no sea importante desde el punto de vista de la clase media. O sea, pero ¿qué es lo que ocurre? No quiero minimizar esto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tú ves, por ejemplo, cualquier oferta hoy de vivienda económica. Tú ves en los periódicos hoy unas viviendas ahí que están ofrecidas a 4.4, esa vivienda hasta hace poco costaban 2.3. Sí, por el tema del lavado. Entonces, por el tema del lavado. No. Aquí están sobrevaluadas las propiedades inmobiliarias por el lavado. Claro que sí. Pero lo que estoy planteando no tiene que ver nada con lavado. Me estoy refiriendo a viviendas económicas. Entonces, una persona que adquirió una vivienda económica, esa vivienda económica la adquirió en 2.3 o en 3 millones de pesos. Esa vivienda hoy está por encima de los 5 millones de pesos, pero esa persona, su ingreso económico no son mayores ni nada por el estilo. Sencillamente, el valor de la propiedad ha subido. Entonces, claro, pero fíjate que ahí eso también se actualiza. Lo que pasa es que va con retraso la actualización de los valores de la propiedad inmobiliaria
y por lo tanto el valor máximo exento también tiene que ajustarse. O sea, ir aumentando. Claro, tiene que ajustarse en función de la misma depreciación. No, sobre los vehículos yo te decía, preguntaba ahora lo siguiente. Ahora mismo el precio se paga una normal, ¿verdad? Una placa, 2,000 pesos, qué sé yo. No, un vehículo, indistintamente la categoría del vehículo, paga 2,200 pesos porque se paga en función del año. Okay. A mí me gusta poner un ejemplo. Yo tenía un Twingo. Ajá. Ese es un Renault. Un Renault Twingo pequeño que ya no viene aquí a este mercado, que era muy pequeñito y pagaba exactamente lo mismo que un Mercedes-Benz, claro. En eso estamos de acuerdo. Es un impuesto sumamente progresivo. Muy importante. No, que tiene un carro de lujo que pague por el carro de lujo. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ¿dónde se va a hacer la tasación? En función de que varía. Es que ya tú la tienes. Si tú ahora mismo entras. Ahora la arbitrariedad de esa tabla es lo que a mí me preocupa. No hay arbitrariedad. Hay una arbitrariedad. Déjame explicarte. Perdón, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, por ejemplo, el vehículo. No lo hay, José, déjame explicarte. Esa tabla. ¿Cuál es el criterio? Los criterios de esa tabla son estándares internacionales, no son estándares locales. Y lo mismo va a pasar con el tema relativo al CO2, al dióxido de carbono. Se va a tomar en cuenta los estándares internacionales y para eso tú entras en una página web, por ejemplo, y te dice exactamente cuál es el tipo de vehículo. Pero mi problema no es el asunto de carbono. Escúchame, camarada. Con Amaury vamos a una pausa. Bueno. Va a ser breve. Y yo tengo 6 más. Yo tengo 8, pero quiero que me aclare. Eso quiere decir que debemos volver al programa. Vamos a una pausa. Yo sé que Amaury va a ser breve y discreto porque aquí está el director de impuestos internos. No puede pasar muchos anuncios. Para concluir con esta excelente participación del director de impuestos internos, Guarocuya Félix, y del viceministro de Hacienda, Magín Díaz, explicando las propuestas que ha hecho el gobierno para un pacto fiscal en la República. Quedaba una pregunta mía pendiente. Sí, entonces Melton tiene una pregunta, sí. O sea, tuya inclúyemele lo del sueldo 13, que lo que es un impuesto al salario. No, es una pregunta que tiene dos versiones. Sí, breve. Lo que decía que me aclararas entonces, en el caso de los vehículos, la depreciación, ¿cómo va a ser tomada en cuenta ya le explicó que está tomada en cuenta en la tabla. Yo te expliqué que eso hay una tabla que ya está publicada. O sea, en la tabla uno va a la tabla y con eso paga. Ya con listo, eso perfecto. Lo segundo es, que si el hecho de aumentar el ITEVIS no va a conllevar también el llevar las impresoras fiscales a todos los negocios. Sí, claro. De hecho, no tiene que ver. Déjame explicarte, Eury. Y es una pregunta importante ahora en mi rol de director de gracias, y no lo pusimos de acuerdo. No, de hecho no, me alegro la pregunta porque es indistinto de que haya una reforma de la estructura fiscal en este momento. Y recordar que esto solo es una propuesta que se ha hecho en el marco del Consejo Económico y Social. Es una propuesta, esta no es la estructura. Claro, es una propuesta, para discutir y para evaluar. Y que vamos a evaluar y que en su momento, en el marco del resultado, o en función del resultado que tenga la discusión el Consejo Económico y Social, y como ha dicho Magín Díaz, incluso con empresas o con industrias particulares, saldrá una estructura firme que es la que va a aprobar o se llevará, el Ejecutivo la llevará al Congreso y también tiene que discutir. Se discutirá porque el Congreso es otro poder del Estado que tiene autonomía y que hay que respetar. Con el tema de las impresoras fiscales, es un tema de administración. Precisamente en los próximos días estamos sacando unas resoluciones para incentivar la instalación de las impresoras fiscales para aquellos comercios que todavía no lo han hecho. Y que es una obligación que ya está establecida en la legislación vigente y en el reglamento vigente y en los decretos vigentes. Es una parte de mejora en la administración tributaria. Sí, Melton. Me toca a mí, no es por el orden de la manecilla. La luz. Ok. Dos cosas brevísimas que se pueden contestar con monosílabos. Los haitianos los vamos a poner a pagar impuestos, una. A las motocicletas que del año 2000 no pagan, otra. Y la posibilidad de hacer un intercambio de amnistía fiscal por criminalización de evasión. Okay. Mira, son tres preguntas que son simples, pero las respuestas son un poquito más complicadas. Los haitianos, no me gusta verlo solo como aquí se ve peyorativamente a los haitianos, me gusta verlo como ciudadanos, que pueden ser regulares o irregulares en la República Dominicana.
Todo ciudadano, regular o irregular, paga impuestos, porque paga los impuestos en Estados Unidos. Todos los directos, pero directo no paga. Bueno, pero quiere decirte que ya están pagando impuestos. Todos los extranjeros en República Dominicana estén regularizados o no. Segundo, el objetivo de la administración dominicana, del gobierno dominicano, es regularizar la mayor cantidad posible de extranjeros en su territorio. Por eso la puesta en marcha el reglamento de migración. Exacto. Y que tiene que darse un impulso a este reglamento, a la aplicación de este reglamento, para que nosotros tengamos la menos cantidad de ciudadanos ilegales posible. Indistintamente si son ciudadanos de Haití, si son ciudadanos de donde China, sea, si son ciudadanos de cualquier país del mundo. Y por lo tanto, un ciudadano que esté regularizado y que tiene un trabajo estable y que cumple con todos los criterios para pagar impuestos, por supuesto que paga impuestos. Aquí no hay amnistía fiscal. Lo de la amnistía y versus segundo punto, el tema de la amnistía fiscal no es un tema que todavía se haya discutido. No es un tema, probablemente salga en discusión en el marco del Consejo Claro. Una propuesta de Sol. Y por lo tanto, yo no me atrevería a adelantar exactamente, porque hay que escuchar a todos los sectores. El Sol lo propone, que están representados en este. Y lo de las motos que dice. Y el tema de las motos es un tema importante que tú has tocado, porque no necesitamos modificación de la legislación, sino mejora de administración tributaria con el tema de los motores. Estamos pensando en un programa para incentivar la regularización de los motores, que no me atrevería a adelantar, pero sería algo así. ¿Se está trabajando en eso? Sí, claro, darle toda la facilidad para la primera placa, incluso que el costo de la primera placa lo asuma la propia Dirección General de Impuesto Interno, que sea gratuita la emisión de la primera placa. Muy bien. Y de la regularización, incluso estamos pensando acompañar esto con un seguro, un seguro contra accidente, un seguro básico contra accidente, porque hay un costo altísimo en los hospitales públicos. Es cierto. Producto de los accidentes que se generan por los motores, pero además la mayoría de los motoconchistas de este país está desprotegidos. Los que deben estar más protegidos, porque ellos son el chasis. Tenemos que buscar un mecanismo de protección. Claro. Y yo te diría que la Dirección General de Impuestos Internos, y esto además lo haremos gratuito para incentivarlo. Durante el primer año no hay el interés fiscalista, porque yo sé que ustedes lo ven como para que las motores paguen. No, el interés aquí es de seguridad de ellos y de seguridad del propio motorista, incluyendo al resto de ciudadanos. Y esto lo vamos a anunciar el próximo año. Aunque diciéndolo el director de Impuestos Internos, fíjate, pero es difícil que el interés fiscalista. Pero además hay más de medio millón de motocicletas tienen que pagar. Lo que pasa es que Julio, el que conoce a Guaracuya tiene un sentido social bastante amplio. Es verdad que es complicado, pero yo te voy a decir algo. Todo el que conoce a Chanel Rosa, por ejemplo. Chanel, una estrella. Chanel viene del ámbito de la seguridad social. Déjeme decirle que Chanel Rosa está de jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete allá en Impuesto Interno. Por una razón, déjeme explicarle que está relacionado con una pregunta que ustedes hicieron hace un momento, que se ha ido quedando sin respuesta. Es el tema de la formalización. Claro. Fíjense que lo que se está pensando, y es lo que está puesto aquí en la propuesta que entregó el presidente Medina al Consejo Económico y Social, es que la regularización de las pequeñas empresas y de los trabajadores autónomos, es decir, el que trabaja por cuenta propia, que tiene vendedor, no se realice exactamente por el pago de la fiscalidad, sino que se realice por la cobertura de la seguridad social, y que la parte de fiscalidad se le devuelva con seguridad social. Exactamente. Quiere decir que, fíjate, que es un cambio de actitud desde el punto de vista de que no solamente estamos mirando al ciudadano como un potencial contribuyente, sino que estamos pensando en el ciudadano, primero en la cobertura que tiene que tener de protección social. Melton. Sí, aquí hay Guaracuya, hijo de Cucho Félix. Sí, señor. Aquí hay una de la tierra de Don Jesús Paniagua. Sí, señor. Y de Amauri Germán Aristi. Y de Amauri Germán Aristi. Y Amauri Germán Aristi. Sí, pero a Amauri yo le decía tío, yo era muy pequeñito, pero era la tierra de Amauri. Sí. Bueno. Tú no puedes traicionar este pueblo. No, una de las mejores decisiones del presidente. Fíjate, José, tú has dicho algo que para mí es muy importante. Nunca he sido ladrón, no soy ladrón, ni tengo vocación de serlo. Y además yo tengo un fuerte compromiso primero conmigo mismo. Sí. Y con mi familia y con la sociedad, en el sentido de la memoria de tu padre. Claro, con mi familia, porque yo creo que tengo una carga familiar. Es verdad que de pueblito chiquito, local, ¿no? Pero hay una carga familiar para mí que es muy importante y que me obliga a hacer lo que yo he intentado ser, un servidor público. Y todo el mundo está consciente, Melton, todo el mundo está consciente
que Guarocuya Félix es uno de los técnicos más reputados y honestos que hay, donde quiera que ha estado. Muchas gracias. Esa es la imagen que ha tenido. Todos los proyectos de gobierno del Guarocuya. Existe una clasificación de la propiedad urbana y la propiedad rural y de la propiedad no titulada. ¿Cómo van a grabar la propiedad no titulada y cómo se afectaría la propiedad urbana? Llámese villa, finca, hacienda, parcela. Merton está muy preocupado. Esto no tiene villa. Su comentario rural es grande. Guarocuya, su comentario fue yo vengo de la ruralidad, Merton. Aunque viva frente al parque en Para las Casas, pero soy rural. Guarocuya, su comentario fue ese y la pregunta tanto Magín Martín. Merton, la propia propuesta establece la diferenciación entre la propiedad urbana y la propiedad rural. Exacto. Y además se mantienen las exenciones para las personas de más de 65 años, que se queda totalmente exento del pago del impuesto a la... ¿De 65 años? Claro, que es la edad que se tiene para jubilación. Quiere decir que personas con 65 años, personas que tienen 65 años, ya la legislación lo establece, no pagan el impuesto correspondiente a la vivienda que ocupan, indistintamente el valor que tengan. Ni a las que tengan. Bueno, no, si hay más de una propiedad, entonces paga la proporción correspondiente por la propiedad adicional. Pero la parte de ruralidad que está relacionada con la producción agrícola o agropecuaria está exenta. Víctor, claro. O sea, los que cortan plátano van a ir a la puerta del conuco y dicen, mire, usted paga tanto de impuestos. No, imposible. No. El salario, dicen los amigos en las redes sociales que Danilo Medina y el gobierno ya empezó a hacer lo que nunca se ha hecho, a ponerle un impuesto a la regalía. Explícanos eso. Me gustaría aclarar esto porque se genera mucha confusión. El 96-97% de los salarios que están registrados en la tesorería y la seguridad social, que son los trabajadores formales, están por debajo del umbral que paga impuestos. Es decir, que el que estaría siendo sujeto de esta propuesta solamente es el 3% de los asalariados. El 3% de los asalariados. Es decir, de cada 100 personas que reciben un salario, solo 3 personas pagarían este impuesto. Más de 30. Pero le hice la pregunta, Julio, precisamente por eso, para que lo aclare, porque la gente entiende que fue que le metieron impuestos a todos los sueldos número 13. Finalmente, ¿cuándo ya tendremos estas propuestas aplicándose? Si se aprueban, ¿a partir de cuándo entrarían en vigencia? Bueno, el lunes se va a reunir el equipo del gobierno con la directiva del Consejo Económico y Social, y ahí se van a definir los plazos para escuchar a los sectores, para intercambiar opiniones, que va a ser de varias semanas, y lo que se espera el lunes ya tener el cronograma. Pero la idea es llevar esta propuesta junto con el presupuesto del año que viene para ya empezar enero con ya la parte de ingresos y la parte de gastos resuelta. O sea, antes de fin de año esto debe estar listo. Y hay medidas, por ejemplo, las medidas, si se aprueban en noviembre, algunas medidas entrarían en diciembre o entran en enero. Hay algunas medidas que entrarían por tramos, que está establecido en la propia propuesta. Por ejemplo, la propuesta con relación a los alcoholes no es inmediata. Y lo mismo pasa con el tramo medio del ITEVIS, no es inmediata. Que yo espero que nosotros aprovechemos ahora para ya no llamarle ITEVIS, sino llamarle IVA, sino Impuesto al Valor Agregado, que nos haga homologable a nivel internacional la estructura impositiva del país. Por eso tiene una historia porque se llama IVA. Bueno, tendremos que ponerlo. Le pregunto una respuesta breve para los dos. ¿Esta reforma empobrece más a la población? No. ¿Afecta a la mayoría de la población? No. Mira, hay mucha... En el año 2004 aquí se hizo una propuesta que aumentó el ITEVI, que aumentó la renta, que aumentó los alcoholes, los cigarrillos. Y eso fue en septiembre del 2004. Y el año 2005 la pobreza bajó casi 10 puntos. Fue uno de los años de menor inflación y mayor crecimiento. Déjame explicarte. O sea, lo importante es, al tú darle sostenibilidad a las finanzas públicas, al tú facilitar la administración tributaria, el tema de la pobreza no va a ser un tema. El gobierno obviamente tiene que preocuparse por compensar, pero al tú cerrar una brecha fiscal que tú tienes... Que sería otro programa que tenemos que hacer sobre las compensaciones, que no hemos hablado, porque la propuesta también concluye
Con una serie de compensaciones. Muchas compensaciones. No, vamos a hacer una serie de programas, porque yo creo programa 1, 2, 3. Pero en los años que ha habido grandes reformas fiscales, no ha habido ni inflación, ni ha habido aumento de pobreza, si la reforma es bien hecha. Eso pasó en el año 92, que hubo una reforma gigantesca. A partir de ahí se inició una senda de crecimiento y progreso en el país importante. En el año 2004 se hizo una. Y la pobreza, de hecho, bajó a partir del 2005. O sea que no hay que tener preocupación con ese tema. No, de hecho, me gustaría poner un ejemplo. Si nosotros vemos qué ocurre en un país como Bélgica. Bélgica es un país que todos sabemos que es un país desarrollado. Sí. Si nosotros descontamos la estructura fiscal de Bélgica, el nivel de desigualdad de Bélgica con relación a República Dominicana es más o menos similar. La desigualdad social. ¿Cómo? Lo que equilibra a Bélgica y lo hace un país muy equitativo es precisamente la estructura impositiva. Entonces, con esta estructura impositiva que se está proponiendo, estamos mejorando la equidad, mejoraríamos la equidad al interior de la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, le estamos dando mucho más peso a los impuestos directos que lo que han tenido, que lo que tienen en la actual estructura impositiva. Fíjate que estamos introduciendo figuras que son realmente progresivas a la propiedad. Eso va a los vehículos, a las viviendas, estamos mejorando, estamos incluyendo la parte de los dividendos, la parte de los intereses, que son la parte del grupo que más tiene al interior de la sociedad. ¿Y eso para qué? Para financiar precisamente, como decía Magín, los programas de transferencia, mejorar la educación. No hemos hablado de 4%. ¿Cobrar para qué? O sea, ¿para qué es que vamos a cobrar? ¿Qué es lo que se pretende con esto? Estamos hablando de educación, estamos hablando de los programas de salud, estamos hablando de ampliar la cobertura del seguro de salud no contributivo, del SENASA, que todos sabemos que ha mejorado los niveles de equidad en República Dominicana. De los empleados públicos a Senasa, un palo. Y eso es un palo, porque eso va a capitalizar Senasa. Y porque eso mejora la equidad al interior. Ahora, cuando alguien dice, ¿qué garantiza? Finalmente, Julio, dice, ¿qué garantiza? O sea, yo apoyo la reforma, dice, yo apoyo la reforma y creo que sí que el gobierno necesita una mayor cantidad de recursos para todo eso. Entonces dice, ¿qué garantiza que ciertamente todo eso va a ir donde se está planteando que vaya? Yo creo que el presidente Medina ha dado las señales correctas. Si tú me preguntas a mí cuál es la percepción, por lo menos personal, que tengo del presidente Medina, yo te diría que hay un cambio muy, muy fuerte de actitud. Yo creo que lo percibimos en las pequeñas cosas incluso. En la forma del presidente Medina dirigirse a la sociedad, en la forma incluso de comportarse en el pequeño espacio. Yo sé que esto es muy difícil de extrapolar a todo el mundo, pero creo que ese pequeño espacio lo debemos ver cuando se desplaza en la ciudad, cuando se dirige. Para el presidente Medina, déjeme decirle, yo contabilizaba unas 30-35 horas de trabajo continuo, de corrido, con el equipo tratando de que nosotros equilibrásemos las cuentas fiscales sin necesidad de recurrir a una reforma Tiene tributaria. Sensibilidad social, Daniel. Entonces pienso que hay una garantía muy fuerte de que este equipo tiene una fuerte sensibilidad social y que tiene un fuerte compromiso con esta sociedad para mejorar lo que efectivamente tiene que mejorarse. Y no quiero decir el lema de campaña, pero es real, es corregir lo que está mal, o mejor dicho, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y aquí hacer lo que nunca se hizo. Pero Cuya, viene mucha gente aquí al programa, unos pequeños empresarios, a veces que entienden que se le está haciendo un cobro irregular, inadecuado en impuestos internos, que eso le quiebra. Muchas de estas situaciones nosotros la canalizamos siempre con Torres, le mandamos esa persona. Aprovecho para preguntarte, José Ramón Torres, el director de comunicaciones, que está aquí con nosotros también. Siempre nos atiende esa persona. ¿Hay alguna ventanilla, hay alguna persona que ustedes tengan encargada para conocer de reclamaciones de gente que tiene problemas y que quiere ponerse al día? José Ramón y Chanel. Que hay situaciones... No solo José Ramón y Chanel, por supuesto, que son personas que lo van a canalizar. Yo les diría a todas las personas, a todo el contribuyente, a todo el ciudadano que es potencial contribuyente, que se pueda acercar a las administraciones locales a generar impuestos internos. Hay un programa que ya venía en marcha, de hecho se había establecido
como un proyecto piloto. Que ahí se la pone difícil, la gente le gusta hablar con el director. Cuando la gente, pero fíjate, el director tiene lleno. Déjame decirte que tú me has tocado un tema que para mí, yo tráfico como director nuevo, nuevo, pero fíjate que el director tiene la agenda llena hasta el mes de enero inclusive. Porque en mi caso yo porque eso es para traficar con influencia, para pedirle favores. No lo reciba nada. Entonces, todo aquel ciudadano para traficar con influencia, no, porque se trata de gente que tiene reclamo. No lo reciba nada, que para traficar con influencia, para que tú le hagas descuento. Que tiene reclamo bueno, pero si lo merece. Si hay situaciones injustas como la hay en muchos casos. Hay mucha injusticia. Déjame explicarte, cuando la Dirección General de Impuestos Internos detecta una situación que algún contribuyente puede considerar injusta, tú puedes tener la seguridad de que actúa con la presteza debida. Lo que pasa es que a veces el ciudadano espera una respuesta que la legislación no lo permite. Tú como director de impuestos ahora, pero con tu sentido social que te conozco de hace bastante tiempo, amnistía fiscal y el anticipo, evaluarlo, digamos no quitarlo. ¿Tú estás de acuerdo que sean evaluadas esas dos cosas? Absolutamente, sobre todo en el marco de la discusión que tendremos. No, amnistía con criminalización, no amnistía de borrón y cuenta nueva. Gracias. Ahí estoy de acuerdo contigo. Gracias a Guarocuya Félix, señor director de Impuestos Internos. Gracias a Magín. Merece un aplauso. Caramba, Dios mío, qué explicación más buena. Y como este debate apenas empieza, yo estoy seguro que después van a surgir muchas otras inquietudes. Así que vamos a traer los afectados ahora. Le damos un toque. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.